dentro de ese tema vamos a ir avanzando con el mismo concepto de presión y vamos a ver de una vez aplicación del mismo, de este tema, que son superficies planas sumergidas. Para el tema, vamos a ver cómo esto que está en la pantalla, que no es más que aplicarle la misma ecuación de presión que hemos estado viendo, que es presión es igual a fuerza entre área, y de esa manera vamos a trabajar. Entonces, si ustedes ven en la presentación, partiendo de la ecuación que presión es igual a fuerza entre área, podemos decir que fuerza es igual a presión por área. Entonces, si conocemos que la ecuación de presión es igual a fuerza entre área, yo puedo despejar para fuerza y decir que fuerza es igual a presión por área. Entonces, significa, si yo quiero conocer la fuerza que se genera sobre un muro, imagínense ustedes, tenemos una compuerta de un muro que está soportando una cantidad de agua, podría ser como una represa. Esa compuerta va a soportar cierta presión, ¿verdad? Del fluido. Pero si ustedes recuerdan el concepto anterior, presión es igual a peso específico por H. O sea, el peso específico de la sustancia que se está almacenando multiplicado por la altura de esa sustancia, que sería carga de sustancia. Entre mayor altura tengamos de sustancia, mayor carga, entonces vamos a tener mayor presión. Quiere decir que la presión a lo largo del muro se va a distribuir, ¿verdad? En algunas partes va a ser la presión va a ser mayor que otras porque vamos a tener mayor profundidad. Entonces de eso se trata el tema de fuerzas sumergidas. Si caemos con esto, aquí hay un poquito de teoría que yo se lo voy a hacer a mano mejor para que sea un poquito más fácil de entenderle, que sea así como más sencillo. Entonces, es una pequeña ecuación que nos dice, vamos a ver por aquí, nos dice que, partiendo de la primera ecuación, ¿verdad? Que dice que presión es igual a fuerza entre área. Si esa ecuación es así, entonces yo quiero despejar para fuerza. Quiere decir que fuerza va a ser igual a presión por área, partiendo de esa misma ecuación, que es la que tenemos en la computadora, en la pantalla ahorita. Seguimos avanzando y pues podemos descomponer, pues, ¿verdad? Podemos descomponer que presión está en función de peso específico por H. Ahora, vamos a hacerle una figurita por aquí. Voy a ver una figurita acá. Imagínense ustedes que tenemos una compuerta, así. Este es un muro. Este muro me está reteniendo una cantidad de agua. Vamos a decir que este es el fondo del suelo. Así. Voy a buscar un lápiz azul por acá. Y tengo agua que está siendo retenida o soportada por esa compuerta. Todo esto es sustancia y vamos a decir que es agua. Así, ¿verdad? Esta cantidad de agua, pues, va a generar una presión a esta compuerta y la presión va a estar en función de la carga de esta misma sustancia. Vamos a decir que la presión se va a generar así sobre la compuerta y va a actuar de esta manera. Se va a distribuir a lo largo de la compuerta y esa presión me va a generar una fuerza puntual sobre ese muro. Entonces, para yo conocer la presión a lo largo de este muro, entonces es necesario calcular la ecuación que presión es igual a peso específico por H, ¿verdad? ¿Recuerdan esa ecuación? Presión es igual a peso específico por H. Sin embargo, cuando calculamos la presión en este punto, vamos a decir que este es el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si conocemos la presión en el punto 1, va a ser diferente que la presión en el punto 2, diferente que en 3, que en 4, que en 5 y en 6. Va a ser distinta porque la profundidad va a ser distinta. Entonces, si yo considero una presión, pues debería de tomar una presión promedio. En este caso, pues esta presión se va a denominar presión promedio. ¿Y cómo vamos a encontrar una presión promedio? Bueno, si presión yo le encuentro peso específico por H, entonces yo puedo sacar un promedio de estas alturas. Esta es una altura menor, va aumentando, cada vez más va aumentando. Y si yo tomo todas las alturas y las divido
y las divido entre el número de lecturas, entonces tendría una lectura promedio. Y al promediar esa lectura, entonces voy a decir que H se convierte como H entre 2. Me comí algo aquí, hombre. Permítanme, aquí les puse mal la ecuación. No tengo borrador, entonces presión promedio, repito, es igual a peso específico por H, que en este caso es H entre 2. Así. Presión es igual a peso específico por H y presión promedio es igual a peso específico por H entre 2. Al final, en la ecuación, pues solo tenemos una presión promedio y ustedes me van a calcular como H sobre 2, eso es todo. H sobre 2 multiplicando el peso específico y encontramos presión promedio. Ahora, imagínense ustedes que la profundidad de esta sustancia son 5 metros. ¿Cuál sería el valor de H? $5 metros. H, exacto, H son 5 metros. Pero esa H la divido entre 2 y voy a obtener H entre 2, 2.5 y lo multiplico por el peso específico del agua. Y de esa manera encuentro una presión promedio a lo largo de este muro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, partiendo de la ecuación original, que dice que fuerza es igual a presión por área, entonces obtengo otra ecuación que vamos a trabajar para fuerza resultante, va a ser igual, es como una fuerza puntual, va a ser igual a presión promedio por área. Ya tengo otra ecuación más. Fuerza resultante es la que va a ubicarse de manera puntual en el muro. Entonces, vamos a decir que sobre este muro se va a generar una presión, perdón, una fuerza resultante en determinado punto y a esta le vamos a llamar fuerza resultante. Así. ¿Dónde se va a localizar esa fuerza resultante? Pues se va a localizar a 1/3 de H desde la parte más profunda o desde el fondo, que sería H sobre 3, considerando desde el fondo de esta. Y a esto se le dice la localización del centro de presiones. Entonces, cuando ven la teoría, van a ver que acá tenemos este cálculo y centro de presiones en la que está en la pantalla, centro de presiones va a ser igual a H sobre 3. Entonces, sigo. Ahí finaliza lo del tema de este temita, pero yo sigo aquí explicándoles por acá. Entonces tenemos fuerza resultante es igual a presión promedio por área. Yo ya sé que la fuerza resultante vamos a calcular con esta ecuación, donde presión promedio es igual a peso específico por H entre 2 y área es el área de contacto con el agua. Quiere decir que el área va a trabajar el área de esta compuerta. Imagínense que esta compuerta yo la veo de manera de frente, miro a la compuerta, entonces voy a tener que de frente se va a ver el ancho y se va a ver el alto. Este alto que habíamos hablado que eran 5 metros y voy a necesitar el ancho de la compuerta que podría ser que tengamos 6 metros. Entonces, si quiero conocer área, área va a ser igual a lado por lado, que en este caso es la base por la altura. En este caso, 6 metros de base y altura 5 metros. Eso sería el área de la compuerta. Hay un caso en esto que yo les di el ejemplo de esta compuerta como que sea una compuerta vertical. Ustedes no sé, han visto ustedes las represas que aparecen como muros de contención que aparecen en este sentido, que no son verticales, sino que son inclinadas de esta forma. No sé si la han notado. Sí. Sí. Esos muros o esas características me sirven para darle una condición adicional a las características del muro y que el muro sea más fuerte, ¿verdad? Entonces, claro, es una estructura más rígida o más fuerte que me está generando mayor volumen en la parte del fondo. Y si ustedes notan, en este ejercicio les decimos que la fuerza resultante se localiza en 1/3 del fondo. Quiere decir que en este tercio de aquí abajo, la cantidad de fuerza va a ser mayor, ¿verdad? Porque se está localizando en este tercio. Entonces, si se localiza en el tercio más bajo, quiere decir que en este punto, y si lo ubico de manera perpendicular al muro,
se va a ubicar así. Quiere decir que en este punto, formando un ángulo de 90 grados, aquí se va a localizar la fuerza resultante y este se ubica a 1/3 de la profundidad, que sería a h tercios. Entonces, si aquí se localiza, pues me interesa que las condiciones del muro sean mayores. Digamos, si aquí son las mismas condiciones, posiblemente este muro, en teoría, pues podemos decir que puede fallar, ¿verdad? Puede ser que le genere una pequeña fisura la presión, porque aquí se localiza el centro de presiones, y de esa manera, pues, mejoramos la sección haciendo esto. Entonces, en este caso, si esto retiene agua, así, entonces, aplicamos la misma ecuación que decimos que fuerza resultante es igual a presión promedio por área, pero el valor de, bueno, la presión promedio es la misma, ¿verdad? El mismo cálculo que es peso específico por H entre 2, pero el cálculo de área va a ser distinta, porque el área ya tiene una longitud inclinada que no es como la del ejercicio anterior, sino que tenemos esta longitud inclinada así, que es la que está haciendo contacto con el agua, y esta me interesa para el cálculo del área. En este caso, a esto le denominamos L, y necesito conocer L y necesito conocer el ancho. Si el ancho de la compuerta son los mismos anchos de 6 metros, ahora yo necesito conocer el valor para L. Para conocer el valor de L, necesito tener un ángulo inclinado, aquí, un ángulo teta, y conocer cuál es la inclinación. Y si este es el ángulo teta, pues entonces yo tengo que aplicar una función trigonométrica que me vaya a dar a mí el valor de esta longitud inclinada. En teoría, tenemos una pequeña línea aquí, vamos a hacerlo acá, así punteada, que esa línea es H, ¿verdad? A esto denominamos como H. Formamos un triángulo y vamos a tener que esto se va a formar de esta manera. Se va a formar así y se va a formar así. Donde tenemos el ángulo de inclinación, tenemos el valor de H, tenemos el valor de L. Y de esa manera conocemos nosotros para identificar ese valor. Que es lo mismo que tengamos un triángulo rectángulo como espejo, en este caso de acá, así. El mismo de acá es su reflejo, su H. Este es H y esta longitud inclinada es L. H y esto es teta. Entonces, si trabajamos con este triángulo, que es esto de acá, entonces yo tengo el ángulo teta aquí abajo y tengo L en la longitud inclinada. Aplicamos las funciones trigonométricas para conocer el valor de L y aplico seno de teta. Si trabajamos seno de teta, ¿qué sería seno de teta? ¿Cuál es la medida de seno de teta? ¿Cuáles son los lados que se involucran? Hipotenusa. Seno de teta es igual a ¿qué cosa? ¿Al lado adyacente o al lado opuesto? El opuesto. Exacto. Seno de teta es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Si despejamos, vamos a tener seno de teta. Va a ser el lado opuesto. En este caso, el lado opuesto es H, ¿verdad? Y la hipotenusa es L. Despejamos para L. L que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos H sobre seno de teta. Así. Repito. Tenemos la función trigonométrica aquí con teta. Teta es, o mejor dicho, la función seno es lado opuesto entre hipotenusa y la función coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. En este caso aplicamos el seno de teta. ¿Qué tendríamos que hacer? Seno de teta es lado opuesto sobre la hipotenusa. Si ubicamos a teta en este lugar, entonces el opuesto es H y la hipotenusa es L.
Entonces, seno de teta va a ser igual al valor de H sobre L. Despejamos para L y va a tener L es igual a H sobre seno de teta. Entonces, este sería el valor de L y el área va a ser base por L. Es lo único que va a cambiar en esta forma de la pared inclinada. Cuando tenemos un muro inclinado, el área ya no es base por altura, como el caso de acá arriba, ¿verdad? Acá tenemos área es igual a base por altura, pero en la longitud, en el muro inclinado, el área va a ser igual a base por L. De esa manera conocemos el área de contacto con el agua. Cheque. ¿Todos? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo corto. Anoten esto. Los ejercicios que me van a desarrollar en superficies planas sumergidas solo son los ejercicios que tienen estas dos figuritas. Son como 5. Me van a hacer esta figurita, que está así, que es un muro vertical, y la figurita que tiene el muro inclinado como este. Si no mal recuerdo, son de 4 a 5. Solo esos me van a hacer para el examen. Y ahorita vamos a hacer unos 2 ejercicios. Entonces, les voy a dar una figurita. La voy a hacer primero para no estar agarrando el celular tanto. Y con esta voy a exponerles las preguntas. Anoten, para la siguiente figura, calcular la fuerza resultante en kilonewton si H es igual a 5 metros, y el ancho de compuerta es igual a 7 metros. Y el ancho de compuerta es igual a 7 metros. Kilonewton, sí. Calcular la fuerza resultante en kilonewton si H es 5 metros y el ancho de compuerta 7 metros. El ancho de la compuerta me sirve para conocer el área y también H me sirve para conocer el área. Ahora, esa fuerza resultante se ubica de manera perpendicular al muro. Significa que aquí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Si aquí se forma un ángulo recto, es que así se va a ubicar la fuerza resultante. Y esta se ubica a 1/3 de H. Entonces es a H tercios. Ahí se ubica el centro de presiones o la fuerza resultante. Vamos a ver si colocamos la ecuación que fuerza resultante es igual a presión promedio por área. Entonces primero vamos a encontrar la presión promedio y el área para poder aplicar la ecuación esta. Vamos a decir entonces, vamos a conocer primero el área. El área está sencilla porque solo es base por altura. Base por altura. ¿Cuál era el área, la medida de la base? 7 metros. 7 metros. ¿Y la altura? 5. 5 metros. ¿Cuánto es área? 35 metros cuadrados. Exactamente, 35 metros cuadrados. Así hay que hablar con las unidades. 35 metros cuadrados de área. Ahora, presión promedio es igual a peso específico por H sobre 2. Quiere decir que presión promedio va a ser igual a peso específico
No estamos hablando de una sustancia, pero vamos a decir que es agua, ¿verdad? Entonces, si es agua, y yo necesito conocer la fuerza resultante en kilonewton, ¿cuál sería el cálculo o cuál sería el dato de peso específico? ¿Cuál sería el valor de peso específico? 9.8 kilonewton sobre metro cúbico. Ajá. 9.81, Rosa. Sí, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Exactamente. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico sería el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Trabajando en kilonewton porque necesito el cálculo en kilonewton. Si hacemos el 9810, vamos a tener newton. Y al final tenemos que hacer una pequeña conversión, pero mejor entonces aplicamos yo solo con 9.81 y lo multiplicamos por H sobre 2. H es 5 metros y lo dividimos entre 2. Si notan, tenemos metros cúbicos en el denominador y metros en el numerador. Quiere decir que se va a cancelar una unidad y me quedaría metros cuadrados en el denominador. Sí, ¿verdad? Kilonewton sobre metros cuadrados son kilopascales. Entonces vamos a tener presión promedio. Va a ser igual a 9.81 por 2.5. ¿Cuánto les da? $24.52.5, ¿verdad? Sería 24.52. Cuando es 5, solo vamos a redondear los impares. Entonces tendríamos 24.52 kilonewton sobre metro cuadrado como presión promedio. Repito, 24.52 kilonewton sobre metros cuadrados para presión promedio. Ahora sí podemos aplicar la ecuación y decir fuerza resultante es igual a presión promedio por área. Sustituimos y tendríamos 24.52 kilonewton sobre metros cuadrados multiplicando el valor del área, que eran 35 metros cuadrados. Se van a cancelar los metros cuadrados y vamos a tener únicamente kilonewton. ¿Cuánto les da eso? $858.2 kilonewton. Ese sería el valor de la fuerza resultante en kilonewton. ¿Y dónde se localizaría el centro de presiones? ¿En qué valor? Se localizaría en 1.67 metros, ¿verdad? Porque sería H sobre 3 o H tercios. Sería 5 sobre 3, 1.67 metros. ¿Bien? ¿Todos? ¿Estamos bien? Cheque, ¿va? Vamos a hacer otro entonces. Vamos a hacer uno con una longitud inclinada. Tenemos la siguiente figurita y vamos a calcular también, en este solo vamos a calcular la fuerza resultante. H, la figura, y en este vamos a trabajar para la fuerza resultante. En este muro, la figura es así, ¿verdad? Es inclinado. La fuerza se tiene que ubicar de manera perpendicular al muro, así. Quiere decir que la fuerza, entonces, aquí se va a ubicar de manera de la profundidad en H tercios y sobre el muro se va a ubicar en L tercios. Entonces, alguien que quiera trabajar y ubicar la fuerza resultante sobre el muro, lo va a ubicar en L tercios, pero si lo quiere ubicar en el agua, sería en H tercios. Entonces, solo es encontrar L, dividirlo entre 3 para ubicarlo en el muro, y si no, H entre 3 para ubicarlo en el agua.
La ecuación es la misma, fuerza resultante es igual a presión promedio por área, pero el cálculo distinto que vamos a hacer es el área. Para el ejercicio en particular vamos a trabajar con teta de 60 grados. Esto es teta y vamos a trabajar con un teta de 60 grados. Cheque, ¿verdad? Entonces, bueno, no le quité las medidas de la profundidad del ancho. Vamos a trabajar las mismas medidas del ejercicio anterior, donde H era 5 metros y el ancho o la base era de 7 metros, ¿verdad? Así habíamos trabajado ahora. 7 metros de base y profundidad de 5 metros. Hacemos el ejercicio y tendríamos que área es igual a base por L. Y L, ya habíamos hecho la ecuación, ¿verdad? Pero la vamos a volver a hacer. Bueno, L era seno de teta. Es el lado opuesto, que en este caso es H, sobre hipotenusa, que es L, despejo para L, y tengo H sobre seno de teta. Si ustedes notan, el L, la longitud inclinada tiene que ser mayor a 5 metros, ¿verdad? Porque la altura del agua son 5 metros. Por ende, si es una longitud inclinada, entonces va a tener que ser mayor a 5 metros. Hay que tener ese cuidado ahí. Entonces me van a decir ustedes, L es igual a H sobre seno de teta. Sustituimos H, que son 5 metros, dividido entre seno de 60. ¿Alguien que me diga? Vamos a ver, 60, seno de 60, 5 entre ellos. Tendríamos 5.77 metros. ¿Todo les da lo mismo? Seno de 60 es 0.8660. Es lo mismo. Y 5 entre eso es a 5.77. Eso es L. Quiere decir que ya con esto puedo conocer área. El área es igual a base por altura, o mejor dicho, base por L. La base que era 7, y L que es 5.77 metros. Encuentro 7 por 5.77 y obtengo 40.39 metros cuadrados. Si ustedes notan, yo le hice las mismas medidas porque quiero que vean la diferencia. Aquí tenemos un área de 40.39 metros cuadrados y acá tenemos un área de 35 metros cuadrados. O sea que hay diferencia, ¿verdad? En calcular la longitud inclinada o calcular solamente H. Si trabajamos en este ejercicio con H, el resultado nos va a dar malo porque el área no son 35 metros cuadrados, son 40.39 metros cuadrados. Aplicamos la ecuación de fuerza resultante y vamos a tener todavía me hace falta la presión promedio, ¿verdad? Bueno, seguimos con presión promedio. Presión promedio es igual a peso específico por H entre 2. Peso específico, que era 9.81 kilonewton sobre metro cúbico por 5 metros sobre 2. Aquí no me cambia nada, si ustedes notan, es la misma presión promedio que el ejercicio anterior, porque la presión va a ser con el cálculo de H, ¿verdad? No es con L, es con H. Entonces, al trabajar con este valor, me van a dar 24.52 kilonewton sobre metros cuadrados. Aplico por acá y tendríamos, voy muy rápido, ¿está bien? Aquí lo voy a dar un ratito para que escriban eso.
Con ese valor tenemos fuerza resultante es 24.52 kilonewton sobre metro cuadrado, multiplicando al valor del área que habíamos dicho que era 40.39 metros cuadrados. Se cancelan los metros cuadrados, quedan kilonewton. Fuerza resultante va a ser igual a 24.52 por 40.39. $990.36 kilonewton. Cheque, ¿verdad? Si yo les pido en este mismo ejercicio, les pido la fuerza resultante en libras, ¿cuál sería el cálculo? Lo pasaríamos a Newton y luego de tener los Newton lo convertiríamos a libra, ¿verdad? Una libra equivale a 4.448 Newton. Hacemos la conversión y obtendríamos el valor en libras. Para que tengan ustedes las conversiones ahí a mano. Denme unos minutos. Tuvimos un apagón y se me desconectó la computadora. Flotando o sumergidos en el agua, como el concepto de un barco, ¿verdad? Que tiene que manejar cierta estabilidad para que no vaya a darse vueltas y manejar su eje. Entonces, en el caso del tema, nosotros lo vamos a ver flotabilidad. La flotabilidad es el concepto de que crea que un cuerpo pueda flotar, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, el concepto es, partiendo de esta teoría, que hablamos de la ley de empuje y flotabilidad o flotación, donde todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido cualquiera va a sufrir un empuje vertical hacia arriba. Grábense eso. Va a sufrir un empuje vertical, sería que vertical es aquí, ¿verdad? Arriba abajo. Pero el empuje que va a sufrir el cuerpo es hacia arriba, igual que el peso del volumen que el fluido ha sido o el fluido desplazado. En este caso es, imagínense ustedes algo como esto. Les voy a dar una figurita acá. Voy a poner aquí aquí. Tengo yo un vaso aquí, un vaso completamente lleno con agua, hasta así. Cuando yo introduzco un cuerpo, lo introduzco así, en este caso, toda esa cantidad de sustancia que está aquí va a salir de este cuerpo y va a salir, la misma cantidad va a salir del vaso. Me dice que
presenta una fuerza vertical y hacia arriba igual que el peso del volumen desplazado. Si el cuerpo desplazó completamente el total de su volumen, entonces este valor del volumen de agua va a ser el que vamos a analizar. Si el cuerpo se encuentra únicamente o parcialmente sumergido, quiere decir que el volumen desplazado solamente va a ser la mitad. Y la otra mitad, pues no se va a desplazar, entonces no lo voy a considerar como fluido. Ahora, cuando introducimos ese cuerpo en una sustancia cualquiera, un fluido, al introducirlo, este va a presentar la fuerza vertical que vaya hacia arriba. A esa le denomina fuerza de empuje o fuerza de flotabilidad o fuerza boyante. Esa fuerza boyante lo que provoca es que el cuerpo vaya hacia arriba, por ende tiende a sumergirse o tiende a flotar. Entonces en ese caso cuando flota es cuando hacemos el análisis de equilibrio, pero la fuerza de empuje es la que genera que los cuerpos floten. Quiere decir que esa fuerza de empuje tiene que ser mayor al peso del cuerpo, ¿verdad? Ahora, si tenemos y realizamos un diagrama de cuerpo libre, cuando hacemos las fuerzas en equilibrio, trabajaríamos la primera ley, ¿verdad? Cuando estamos en la ley de equilibrio. En ese caso, la fuerza la vamos a ubicar con el peso. Y si hagamos diagrama de cuerpo libre, pues esta fuerza boyante tiene que salir del cuerpo, así, y la voy a representar hacia arriba. La voy a representar hacia arriba de esa manera, como fuerza boyante. Entonces ya no iría representada en esta forma, sino que saldría de esto y el peso va a salir hacia abajo como esto de acá. Entonces en la diagrama de cuerpo libre se va a ver como esta forma de aquí. Fuerza boyante y peso. Permítame, muchachos, ya nos conectamos. Un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas tienen que salir del cuerpo cuando nosotros las analizamos. En este caso, el peso sale del cuerpo hacia abajo. Entonces, es como que tengamos, si hay una fuerza de acción acá, tenemos la reacción, ¿verdad? Entonces, la reacción también va a generarse esto. Entonces, teníamos hacia arriba, que es la fuerza boyante, y hacia abajo, que tenemos el peso. Quiere decir que si esto está en equilibrio, y yo realizo diagrama de cuerpo libre vertical, o fuerzas verticales, esto igual a 0, entonces yo analizaría la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza boyante, menos la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, igual a 0. Despejamos y en este caso la fuerza boyante va a ser igual al peso cuando se encuentre en equilibrio. De esa manera hacemos el enunciado para este caso. Ahora, ustedes saben cómo podemos calcular peso, pero la fuerza boyante, la ecuación de fuerza boyante va a ser igual. Dígame. Que la primera parte de la fórmula que empezó a desarrollar, que si la podría volver a explicar, como que se empezó a trabar. Ah, ok, listo. Ya lo voy a explicar. Entonces, vamos a ver. Voy a ver, partiendo de aquí. Les decía, cuando nosotros tenemos un cuerpo como este, que se sumerge total, cuando hablamos de total es todo el cuerpo, o parcial, si hablamos de manera parcial sería una parte del cuerpo. Se sumerge en agua, o una sustancia cualquiera, esta va a encontrar una fuerza hacia arriba, denominada fuerza de empuje o fuerza boyante. Esa fuerza boyante
pues va a ser verticalmente hacia arriba. Pero cuando analicemos en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza no se puede ubicar así, ¿verdad? Cuando hagamos diagrama de cuerpo libre, en el cuerpo, la fuerza no puede entrar al cuerpo, sino que tiene que salir del cuerpo. Entonces, esa la vamos a actuar hacia arriba, como el caso de acá. Pero en este caso, también tenemos el peso. Tenemos el peso que va a actuar sobre el cuerpo. Este peso iría hacia abajo, así, y vamos a ubicar las dos fuerzas en el cuerpo. Al realizar diagrama de cuerpo libre tendríamos el peso y tendríamos la fuerza boyante. El peso que va hacia abajo, que es esto, y el fuerza boyante que va hacia arriba. Al actuar las dos fuerzas, nosotros realizamos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 cuando esté en equilibrio, y tendríamos fuerza boyante menos peso igual a 0. Por lo tanto, al despejar para fuerza boyante, tendríamos que fuerza boyante es igual a peso, porque no hay ninguna otra fuerza que esté actuando en el ejercicio. Cuando ustedes recuerdan que teníamos el caso de cuerpo sobre una superficie, teníamos la normal y teníamos el peso. En este caso no hay una superficie, sino que tenemos el agua, y el agua provoca que este cuerpo flote. Entonces, de esa manera van a ver ustedes que realiza esto. Ahora, es el concepto, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de llevar algo al río. Por ejemplo, llevan una sandía. Llevan una sandía al río, la meten a una poza, lo meten en una pila y sienten que pesa menos. Llevan una hielera con refrescos, la llevan cargando y la meten al río y sienten que ya la hielera pesa menos. Llevan una persona en brazos y entran a un río, y cuando sienten que entran al río, sienten que la persona ya también pesa menos. El caso no es que pesa menos, sino que el agua está provocando una fuerza boyante hacia arriba que provoca que nosotros lo sintamos más liviano, porque está provocando que eso flote, ¿verdad? Entonces, esa fuerza es la fuerza de flotabilidad que estamos analizando ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fuerza, permítame que acá no se ve ahí sí. Vamos a tratar de hacerle ver otra ecuación, a ver si lo puedo pasar en la pizarra, perdón, en la computadora. A ver si sale aquí algo rapidito. Ahí. Tenemos para que la fuerza de flotación o flotabilidad es FB, tenemos el peso específico del fluido y tenemos BD, que sería el volumen desplazado del fluido. Entonces, para la ecuación tenemos que fuerza boyante es igual a peso específico del fluido multiplicando al volumen desplazado. Entonces, imagínense ustedes que yo quiero conocer la fuerza boyante. La fuerza boyante es el peso específico de la sustancia, que es el fluido, ¿verdad? Multiplicado al volumen desplazado, que sería el volumen desplazado de fluido, que en el caso es el cuerpo. Si el cuerpo se sumerge completamente en agua, entonces el volumen del cuerpo va a ser el volumen desplazado. Pero si solo se sumerge la mitad, entonces el volumen desplazado se convierte como la mitad del volumen del cuerpo. Le vamos a hacer un ejemplito ahí para poder trabajar con ese tema. Entonces vamos a ver, me van a analizar ustedes para una figurita, para un cubo de 10 centímetros de lado.
de arista, ¿verdad? Que sería su lado. Cubo de 10 centímetros de lado con una masa de 3 kilogramos. Vamos a calcular la fuerza de empuje si este se sumerge completamente en agua. Un par de cálculos sencillos. Un cubo de 10 centímetros de lado con masa de 3 kilogramos. Vamos a calcular la fuerza de empuje si este se sumerge completamente en agua. Vamos a ver. Vamos a ir sacando datos aquí. La masa del cubo, el agua, Ajá. Vamos a ver. Tenemos un recipiente lleno con agua. En ese recipiente que está lleno con agua, pues sumergimos un cubo que tiene un lado de 10 centímetros o una arista de 10 centímetros. Quiere decir que por lado tiene 10 centímetros. Este tiene una masa M. En este caso la masa es de 3 kilogramos. Así. Y el lado que tenemos de 10 centímetros lo podemos calcular como metros, que en este caso sería entre 100. Tendríamos 0.1 metros para conocer estos datos. Ahora, si aplicamos diagrama de cuerpo libre sobre el objeto, que sería esto, sumergido en el agua, pues vamos a tener hacia arriba fuerza boyante, hacia abajo peso, pero en este caso lo que queremos identificar es la fuerza boyante o la fuerza de empuje sobre el cuerpo si este se sumerge completamente en agua. Si este se sumerge completamente, quiere decir que esta fuerza que va actuando hacia arriba, la fuerza boyante, yo la voy a calcular como peso específico del fluido por el volumen desplazado. ¿Cuál es el peso específico del fluido? El del agua va a utilizar. Sí, exacto. Vamos a utilizar el peso específico del agua. Entonces, cuando es el peso recuerde esto. La ecuación es fuerza boyante es peso específico del fluido por el volumen que se desplaza de agua, ¿verdad? Porque vamos a desplazar volumen de agua. Entonces, en este caso tenemos peso específico y tenemos volumen desplazado. Ocupo el peso específico del agua y ocupo el volumen que se desplaza de agua. En este caso, si usted anota el cubo que tenemos en este caso, ese cubito lo metemos completamente, quiere decir que todo su volumen va a ser el volumen que se va a desplazar de agua. Entonces me interesa conocer el volumen del cubo. En este caso tenemos que volumen es igual a L al cubo, ¿verdad? Porque es un cubo. Volumen es igual a 0.1 metro elevado al cubo. ¿Cuánto les da eso? 0.3 metros cúbicos. No. 0.1 al cubo. Le da 1 por 10 a la menos 3. Que significa 0.001 metro cúbico. Es como que tenga 0.1 por 0.1 por 0.1.
Así, ¿verdad? 0.001 metros cúbicos. ¿Ese es el volumen de qué? El cubo. Del cubo. Es el volumen del cubo y por ende va a ser el volumen desplazado de agua, ¿verdad? Todo eso, al introducir ese cubo al recipiente con agua, todo ese volumen va a derramarse de agua fuera de este vaso. Entonces, ese es el volumen que desplaza de sustancia. En ese caso es el volumen desplazado como 0.001 metro cúbico. Ya conozco el volumen desplazado y ahora voy a multiplicar por el peso específico del agua. Entonces, fuerza boyante es igual a peso específico del agua. Vamos a hablar del sistema internacional y vamos a hablar en Newton, que sería 9.810 Newton sobre metro cúbico, multiplicando el volumen desplazado, que es 0.001 metros cúbicos, cancelo, y tendríamos como 9.810 por 0.001 es 9.81 Newton. $9.810 por 0.001 es igual a 9.81 Newton. Ahora, si ustedes recuerdan, se lo voy a volver a poner por acá. Les voy a poner la parte de la presentación. Si ustedes recuerdan el concepto, dice ahí en la pizarra, en la pantalla, perdón, nuevamente hablo de pizarra. Ahí en la pantalla aparece este concepto de Arquímedes, que dice que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, es lo que estamos analizando ahora, ¿verdad? Como este caso de la pantalla, sufre un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido desplazado, desalojado o desplazado. Entonces, el peso, si ustedes recuerdan la ecuación de peso específico es peso entre volumen, despejamos para peso y esto sería peso específico por volumen. Y este peso es una unidad de fuerza, ¿verdad? Es como que hablemos que esto es fuerza también. Entonces, fuerza es igual a peso específico por el volumen. Entonces, para analizar esa fuerza o ese peso, basta con multiplicar el peso específico de la sustancia por el volumen de la sustancia. Entonces, aquí tenemos peso específico de la sustancia por volumen de la sustancia, que es esta misma ecuación que tenemos acá abajo. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el volumen de la sustancia? Encontrando el volumen del cuerpo. Si el cuerpo se sumerge completamente, entonces ese es el volumen desplazado. Pero, ¿qué pasaría si el cuerpo se hubiera sumergido únicamente a la mitad? El volumen entre dos. Ahí el volumen entre dos, exactamente. Entonces, el volumen desplazado ya no sería el volumen del objeto, ¿verdad? Sino que tendríamos solamente la mitad de ese volumen. Entonces, a eso quiero que estemos claros, que es el volumen que desplaza de sustancia. No es el volumen del objeto, sino que el volumen que se desplaza de sustancia. Ahora, si ustedes notan, la fuerza boyante, ¿de cuánto es? 9.81 Newton. Exacto, 9.81 Newton. Ahora, ¿cuál sería el peso de ese cuerpo? ¿Alguien que me dé el peso del cuerpo? Sería lo mismo. Mire la masa del cuerpo. ¿Cuánto pesa el cuerpo? 3 kilogramos. No, eso es masa. 29.43 si tomamos la... 29.43, ¿qué? Newton. ¿Cómo lo encontramos? Masa por gravedad, ¿verdad? Peso es igual a masa por gravedad.
tenemos la masa de 3 y lo multiplicamos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y obtenemos el peso de 29.43. Si yo tengo el peso de ese objeto de 29 newton y yo sé que la fuerza boyante es de 9 newton, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasará con el cuerpo? ¿Se sumerge o flota? Si el peso del cuerpo son 29 newton y la fuerza boyante son 9 newton, ¿qué pasará con el cuerpo? ¿Se sumerge o va a flotar? Flota. Se sumerge. Se sumerge. El peso es de 29 y la fuerza del agua es de 9. Se va para el fondo, ¿verdad? Entonces se va para el fondo. Si el peso del cuerpo es de 29 newton y el agua me está generando 9 newton hacia arriba. Es que quiero que tengan ese concepto. El agua me genera 9 newton hacia arriba, pero el cuerpo pesa 29 newton y el peso sabemos que va hacia abajo, ¿verdad? Es con la fuerza gravitacional. El peso va hacia abajo con 29 newton y el agua me genera 9 newton hacia arriba. O sea que cuando se contrarresta siempre va a haber una fuerza mayor hacia abajo. ¿Cuál sería la fuerza externa necesaria para que ese cuerpo flote? Esas son las preguntitas que les voy a poner en los ejercicios. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que ese cuerpo flote? 29 newton. 20. ¿Cuánto? ¿Quién me dijo ahí 20? Isaac. 20. Isaac dijo. Bueno, Isaac, así como dije Isaac, 20. La fuerza necesaria, si yo tengo el peso de 29 y tengo una fuerza boyante de 9, entonces la diferencia son 20 newton. La fuerza externa necesaria para que eso flote tiene que ser 20 newton hacia arriba, ¿verdad? Entonces una fuerza externa que va a hacer, que va a levantar el objeto para que éste pueda flotar, pero necesito aplicar una fuerza de 20 newton. Y de esa manera el cuerpo va a flotar. Cheque, ¿va? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. El último Dígame, cálculo que hizo, me perdí, no sé dónde sacó ese 9810. Solamente eso. ¿Cuál me dijo, Catherine? En el último cálculo que hizo, me perdí y no entendí de dónde sacó. No. Ah, el 29. Sí, ¿de dónde sacó los 9810? Ah, ya. Bueno, yo lo voy a repetir. Vamos a ver. Tenemos fuerza boyante es igual a peso específico del fluido por el volumen desplazado. El volumen desplazado ya lo encontramos, pero el peso específico del fluido es el peso específico del agua. Entonces, aquí es peso específico del agua. Este ya en el apéndice A aparece 9.810 newton sobre metro cúbico. Entonces, al final, ese solo es el del apéndice, Catherine. Solo que como le hemos estado trabajando en kilonewton, por eso creo que fue que lo vio distinto. Cheque, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno. Otro, muchachos. Este tema, a medida que van entrando en los ejercicios, este sí ya se vuelve un poquito más complejo, ¿verdad? Porque aquí van a aplicar o mejor dicho, diagramas de cuerpo libre y van a aplicar la ley de Newton. Entonces aquí ya se vuelve un poquito más complejo. A medida que van entrando a los ejercicios, se vuelve un poquito más complicadito. Yo les voy a decir, no he revisado en el libro, pero les voy a decir qué ejercicios van a hacer de este tema para que no estén haciendo tanto ejercicio, porque es un poquito más complicadito. Sí. Entonces, hasta ahora hemos visto el capítulo 1, 3, 4 y 5 del libro. En el capítulo 1, propiedades de los fluidos. En el capítulo 3, presión. En el capítulo 4, solamente superficies planas sumergidas, de las formas que yo le dije, ¿verdad? Vertical e inclinada, que solo van a hacer como 5 ejercicios.
Y en el capítulo 5, que es el principio de Arquímedes, solamente vamos a ver flotabilidad, no vamos a ver estabilidad. Para el concepto de la carrera me interesa flotabilidad. Entonces lo que vamos a analizar es flotabilidad y no vamos a ver estabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cheque, pues. ¿No hay preguntas? Bueno, con ustedes, me gustaría entonces que estudien para el viernes y que el viernes tengamos repaso. Si tenemos repaso el viernes, el examen lo podemos dejar para la otra semana, que puede ser para el lunes o puede ser para el viernes. Pero a mí me gustaría más, escuchen, a mí en lo personal me gustaría más el lunes. Si ustedes están de acuerdo, lo podemos hacer el lunes. Y si no, que no sea el viernes, es que tengo un detallito ahí. Podemos hacer otro día, puede ser también otro día a cierta hora, pues nos ponemos de acuerdo. El lunes. Mejor el lunes. Bueno, dejémoslo para el lunes. Pero necesito, jóvenes, necesito que estudien para el viernes. Si no han estudiado el viernes, no me sirve el repaso, porque es que ya lo he dado y no me sirve, pues, porque lo que quiero es que ustedes encuentren dudas. Cuando hacen los ejercicios van a caer con las dudas, pero si no han hecho ejercicios no van a tener dudas. Entonces esas dudas quiero que las aclaremos el día viernes. Yo les digo, ese ejercicio de tal manera se desarrolla, ese ejercicio de repente no va en el tema y así salimos, ¿verdad? Para que sea más fácil. Pero necesito que estudien para el día viernes, para que hagamos un buen repaso. Yo les voy a decir cómo sería la forma de evaluar, les voy a decir aproximadamente qué ejercicios, cómo es la forma, cómo podemos hacer. Vamos a hacer de repente unos 3 ejercicios, uno de cada tema, para que vean ustedes aproximadamente qué ejercicios que yo he puesto en otros exámenes y que ustedes vengan más o menos sabidos, pues. Al final los exámenes, yo pienso que no son difíciles. Yo se los voy a poner tal y como está en el libro. No le voy a hacer nada fuera de lo normal. Solo que de repente son ejercicios que vienen con unidades distintas. Entonces tienen que manejar los 2 sistemas de medición. Y eso sí, ¿verdad? Es lo que tienen que manejar ustedes y manejar sus apéndices. Los apéndices, pues les dije que por lo general en el examen no los dejo, no los permito, pero ustedes los van a tener a mano. Ustedes van a poder trabajar con sus apéndices. Tienen sus libros, sus apéndices, tienen todo a mano ahí. Entonces ustedes van a poder trabajar bien en el examen. Y entre más ejercicios hagan, imagínense que ustedes del primer capítulo, yo le voy a poner el ejercicio, por decirlo, no sé cuál es el ejercicio, pero le pongo el 1.65. Y usted ya lo hizo y hacemos ese ejercicio en el examen, usted ya lo tiene resuelto. Usted rapidito lo va a escribir, lo va a copiar y cheque, me lo va a presentar porque ya lo hizo. Pero si no lo ha resuelto, no me lo va a poder desarrollar. Lo que sí me interesa es que me hagan procedimientos, que si no hay procedimientos en el desarrollo, entonces yo no lo tomo el ejercicio. Necesito que tenga un procedimiento para que tenga todos los puntos y no haya problema.